Durante mucho tiempo la fotografía de Uruguay era como su topografía, suavemente ondulada, como que no había grandes, ¿no? Y desde que el Frente Amplio está en el gobierno, como que no había grandes ondulaciones. Sin embargo, estos datos de la empresa Radar muestran un escenario realmente fascinante para los analistas, me imagino, ¿no? Sí, con muchas novedades, con muchas situaciones de incertidumbre, con algunas evoluciones del sistema de partidos que marcan diferencias importantes, aun cuando estamos todavía en el terreno de las primeras encuestas que se están orientando ya más nítidamente después del 30 de junio hacia los escenarios de octubre y de noviembre. Recordemos que en octubre básicamente se van a elegir los legisladores de ambas cámaras, porque para que saliera un presidente en la elección de octubre tendría que obtener el 50% más uno de los votos emitidos. Claro. Lo cual incluiría en la cuenta votos nulos, anulados, etcétera, etcétera. Es una exigencia enorme. Altísima. Que solamente se dio una vez desde que cambiaron las reglas electorales. Hoy no hay nadie en el escenario que dé la talla con ese nivel de exigencia. No. Es una exigencia extrema, no va a estar, o sea que tenemos plena seguridad de que va a haber una segunda vuelta. El tema es que con anterioridad uno podía establecer muy razonablemente quiénes iban a ser los contendores de la segunda vuelta. Y hoy hay una estimación ampliamente mayoritaria. La segunda vuelta se da entre el candidato Frente Amplista y el candidato del Partido Nacional. Bien. Sin embargo, hoy hay un Partido Colorado que está pugnando, pujante, claro. Está generando la expectativa de poder disputar ese segundo lugar y pasar al balotaje. En realidad es la primera vez desde el 2004 que esa expectativa se vuelve por lo menos creíble. Si tú me preguntas a mí, bueno, la veo muy difícil porque eso debiera significar un cambio hasta dramático de las tendencias electorales. Claro. Pero el Partido Colorado viene entonado. Y es un nuevo Partido Colorado. Ahora, lo que la encuesta está diciendo, que es de mucho interés, es que manejando escenarios diferentes, Daniel Martínez tendría más dificultades para competir con Talvi que con la calle. ¿Y esto qué es lo que está demostrando? Que Talvi tiene fronteras electorales de competencia con el Frente Amplio. Mientras que, y con todos los partidos del Partido Colorado, mientras que el Partido Nacional no tiene fronteras de competencia con el Frente Amplio, y eso haría que muchos que votarían a Talvi en un balotaje no lo votarían a la calle Pou en un balotaje. Eso es lo que nos está diciendo esta encuesta. Claro, para recordarle a usted del otro lado, por si se perdió en los números, lo que está diciendo Gerardo a nivel de números, esta explicación que da, pero a nivel de números, si el balotaje fuera entre Martínez y Lacalle, 48% votaría a Lacalle y 42% a Martínez. Y si el balotaje fuera entre Martínez y Talvi, que según Gerardo permea mucho más en todo el espectro político, 49% votaría a Talvi y 39% votaría a Martínez. Ahora tenemos entre un 10 y un 12% de gente que votaría en blanco, no dice que votaría o que aún está indeciso. ¿Cómo juega ese porcentaje? Y bien, es un porcentaje muy alto. Claro. En Uruguay no hay tradición de votos en blanco de proporciones importantes, digamos, de votos en blanco. Que definan, que muevan la aguja, o digamos. votos anulados, no. Ajá. De darse sería una novedad. Es muy propio de sociedades, enojadas, de sociedades descontentas, pero en cualquier hipótesis estamos hablando de segunda vuelta y eso está proyectando un escenario de votación muy malo para el Frente Amplio, muy malo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una proyección del 42 o del 39 y en los dos escenarios perdiendo, es que el Frente Amplio llega a la campaña muy cuesta arriba y está consiguiendo, repito, en los escenarios proyectados por la encuesta, resultados
muy por debajo de los que han sido los resultados en las elecciones anteriores. Bien, así que tenemos esa variable de los indecisos, voto en blanco, los que no contestan todavía, y la variable alianzas, que es lo que empieza a configurarse ahora. Te voy a leer un tuit que sale hoy en La Diaria. Manini Ríos, un sector que hoy sí puede mover la aguja, ¿no? El Cabildo Abierto, contestó en su cuenta de Twitter a una nota del diario El Observador que señalaba el estrecho vínculo entre el movimiento de participación popular y el candidato de Cabildo Abierto, que augura una alianza impensada. Esto lo decía El Observador. El excomandante del Ejército escribió: los maestros de la tergiversación están desesperados. Pasé de encubridor de asesinos a ser Jair Bolsonaro uruguayo, el rostro de Hitler, xenófobo, y ahora puedo ser un aliado del MPP. Ya dije que no voy a hacer alianzas con nadie, y menos con el Frente Amplio. ¿Por qué están tan nerviosos?, se pregunta Manini. Bien, recordemos, quien haga la historia de estos 60 últimos años de la historia del país, tendrá que explicar por qué el fundador de la JUP, de la Juventud Uruguaya de Pie en los años 60, votó al Frente Amplio en el 2004, en el 2009 y en el 2014. Incluso, muy posiblemente votó a José Mujica. Estamos hablando de Hugo Manini Ríos, claro, el hermano mayor de Guido Manini Ríos. Quien haga esa historia tendrá que encontrar las razones que llevaron en el segundo gobierno frente amplista a un inesperado ministro del Interior, Eleuterio Fernández Huidobro, dirigente histórico del MLN, a elegir como expresión de su política militar a Guido Manini Ríos como caudillo militar, avalado por Mujica y avalado también por el presidente que venía, Tabaré Vázquez. Tendrá que explicarse también por qué Tabaré Vázquez marcó la continuidad de Fernández Huidobro al frente del Ejército, cuando su comportamiento electoral en 2014 fue muy malo, pero también tendrá que explicar por qué un comandante que desde que asumió, febrero del 2015, permanentemente estuvo pasando las rayas del marco constitucional, diciendo cosas muy duras, peleándose contra actores muy fuertes, bueno, siguió amparado en una tolerancia extrema hasta que en el año electoral, ya habiendo cruzado todos los rubicones, bueno, Guido Manini Ríos es destituido, luego de haber hecho críticas durísimas al Poder Judicial y de haber defendido una vez más la actuación del Ejército y de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, y se convirtió en abril en el último candidato en aparecer, pero en realidad en el primer candidato que empezó a hacer campaña para esta elección, porque durante toda su trayectoria como comandante en jefe lo hizo. Es decir, dos Manini Ríos, hermanos, que desembocan en esta situación. Y esta confusión, Manini Ríos le saca votos al Partido Colorado, y fundamentalmente al doctor Sanguinetti. Claro. Y no son solamente los votos de la familia militar, como se dice, no. Son votos que refieren, por los estudios que han comenzado a hacerse, a los votos de esas redes. Sí. Entonces se mezclan muchas cosas. Entre esas cosas se mezclan algunos grupos de jóvenes neonazis o que tienen una perspectiva del mundo alineada para ese lado, aunque no lo sean en la práctica, y toda la polémica que se genera acerca de este joven que tenía una remera, que se saca una remera con simbología nazi y que se saca una foto con Manini Ríos, que aparentemente nadie conocía, ni el fotógrafo que sacó la foto, ni Manini Ríos pudo darse cuenta, pero lo que sí se ve en la foto es que ese tipo de personas se está acercando a Manini Ríos. El ex candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Óscar Andrade, define a Manini Ríos como el Bolsonaro uruguayo. ¿Qué opinas al respecto? Y bueno, es que no es una calificación que haya surgido aquí. En la región y en Brasil se habla de un eje bolsonarista en la política uruguaya. Y cuando se plantea, bueno, la sorpresa de los votos de Manini Ríos en una elección en donde no competía nada,
donde no se definía nada dentro del Cabildo Abierto, bueno, llegar a una votación de 50.000 votos es realmente impactante. ¿Cómo dieron la noticia los medios de comunicación de la región? Un Bolsonaro inesperado impacta en la política uruguaya. ¿Quién quiso sacarse la foto con Bolsonaro cuando Bolsonaro elige al comandante en jefe del ejército brasileño? Guido Manini Ríos. ¿Quién fue a festejar a Rivera y a voz en cuello habló de que el triunfo de Bolsonaro estaba anunciando el triunfo de todas las fuerzas antifrente amplistas? Y Edgardo Novick. Claro. ¿Quién también tuiteó a favor de Bolsonaro? Bueno, Verónica Alonso. ¿Y quién aparece como otro bolsonarista en la prensa brasileña? Juan Sartori. Entonces, estamos hablando de percepciones. Y estamos hablando de un fondo ideológico muy confuso, en el cual puede entrar gente muy diversa. Cuando a Manini Ríos le hablan cuál es su ideología, él apela a la inspiración artiguista. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que su política de tierras va a ser la del reglamento agrario de 1815? No necesariamente. ¿O que quiere para el Mercosur un reglamento aduanero como el que las provincias de la Liga Federal establecieron también en 1815? Bueno, eso permite, por ejemplo, que el propio Manini, cuando le dicen, ¿usted es de derecha o yo soy de izquierda? Yo soy de derecha en algunas cosas, por ejemplo en el tema de seguridad, pero en cuanto a sensibilidad social, soy de izquierda. Es una ideología que se niega, pero que se tiene, de manera muy clara. Es una ideología confusa. Así como puede llegar a ser estatista, por eso cuando se habla de la coalición multicolor y se incorpora a Cabildo Abierto, ojo, porque Cabildo Abierto, como las derechas latinoamericanas, no son liberales en lo económico, Y por lo general los partidos vinculados con el ejército, y este lo es, son partidos que rechazan las visiones muy liberales. ¿Por qué? Y bueno, porque el ejército forma parte del Estado. Los militares suelen tener un sesgo estatista en sus visiones. Entonces, efectivamente, yo creo que es un cisne negro, en el sentido de es un evento inesperado, raro y disruptivo, porque puede llegar a tener una votación en octubre que le dé nada menos que las llaves del gobierno. Ahora, que haya sectores del Frente Amplio, y más concretamente del MPP, que hablan de la posibilidad de establecer acuerdos con Cabildo Abierto, después de todo lo que hemos visto. Es interesantísimo ese proceso, ese fenómeno. Interesantísimo. Es interesantísimo y también es muy confuso y habría que aclararlo. Claro, pero ya Manini, en el tuit que te acabo de leer, dice no haría ningún tipo de alianza y menos con el Frente Amplio. Es decir, lo descarta. Y eso también plantea un escenario. Es que, ¿quién creó a Manini Ríos como caudillo militar primero y ahora como un caudillo militar que juega en política partidaria? El Frente Amplio. Y particularmente Eleuterio Fernández Huidobro y José Mujica.